3. Estoy terminando la relación y mi novio no quiere darme la mitad del carro que le ayudé a comprar. Dice que no le ayudé a pagarlo, pero lo apoyé dándole ánimos durante 3 años. Merezco la mitad. Ahí estaba ella, de pie en medio de mi sala, exigiéndome con una seriedad que daba miedo la mitad del valor comercial de un vehículo que ni siquiera sabía encender sin mi ayuda. Tenía los ojos desorbitados y una lista de reproches imaginarios apuntados en su mente como si fueran facturas notariales listas para cobrar. Todavía no encuentro la lógica matemática ni la cordura mental para entender cómo terminamos metidos en semejante nivel de demencia absoluta. Conocí a Sonia hace 3 años en una ruidosa reunión de amigos comunes y empezamos una relación que al principio parecía la personificación de la normalidad cotidiana. Ella se mostraba bastante desinteresada por las cuestiones materiales y yo simplemente buscaba una compañera con quien compartir mis pocos ratos libres. El problema real comenzó cuando decidí establecer una meta financiera enorme que requería todo mi esfuerzo disponible. Me propuse ahorrar cada centavo posible para comprar el carro de mis sueños, un Ford Mustang que había deseado desde mi adolescencia. Para lograrlo sin endeudarme de por vida, tuve que tomar una decisión drástica que cambió por completo mi rutina diaria. Me partí el lomo trabajando en 2 empleos demandantes de sol a sol, sacrificando mis fines de semana y mis horas de sueño reparador. Mientras yo me desgastaba entre computadoras y archivos para acumular el capital necesario, la actitud de Sonia empezó a transformarse en un calvario insufrible. Pasé esos 3 años tolerando sus quejas constantes por mi falta de presencia en salidas sociales absurdas. Su mal humor se volvió el inquilino principal de nuestro departamento compartido y sus críticas diarias hacia mi estilo de vida eran el desayuno de cada mañana. Ella no perdía oportunidad para recordarme lo ridículo que le parecía mi empeño por un pedazo de metal con ruedas. Yo opté por convertirme en un auténtico muro de piedra ante sus ataques cibernéticos y verbales para no descarrilar mis objetivos. Bloqueaba mentalmente sus comentarios despectivos, asentía con indiferencia y continuaba revisando mis cuentas bancarias en silencio absoluto. Mi falta de reacción emocional parecía frustrarla todavía más, llevándola a inventar discusiones de la nada para desestabilizar mi paciencia. A pesar del ambiente hostil que ella sembraba en la casa, logré mantener el rumbo fijo y no gastar un solo dólar en caprichos. El dinero se acumulaba lentamente gracias a mis extenuantes jornadas laborales dobles y a mi estricta disciplina financiera. Sonia, por su parte, jamás aportó un solo centavo para los gastos extraordinarios ni para el fondo del vehículo. Ella se limitaba a disfrutar del departamento que yo pagaba en su mayor parte mientras mantenía su estatus de jueza moral de mi existencia. Cuando por fin llegó el día de ir a la concesionaria a retirar el Ford Mustang, su reacción no fue de alegría sino de un profundo y visible resentimiento. Se subió al asiento del copiloto con los brazos cruzados y una mueca de desprecio que habría marchitado un jardín completo. Desde ese instante, cada viaje corto se convirtió en un monólogo donde ella enumeraba los supuestos defectos del carro. Yo seguía aplicando mi estrategia de indiferencia total, disfrutando del rugido del motor y haciendo oídos sordos a su negatividad sistemática. La convivencia se volvió insostenible debido a que su necesidad de atención superaba con creces mi capacidad de tolerancia residencial. Todo explotó definitivamente la tarde en que Sonia, con un aire de superioridad ensayado frente al espejo, decidió terminar la relación formalmente. Se paró frente a mí en la cocina y, con una pasmosidad que me congeló la sangre, me exigió el 50% del valor del carro. Yo la miré fijamente durante unos segundos, esperando que soltara la carcajada y admitiera que era una broma de pésimo gusto para molestarme. Sin embargo, su rostro permaneció completamente rígido y sus manos firmes sobre la mesa confirmaron que hablaba con total y absoluta seriedad. La indignada moral sacó a relucir un argumento tan retorcido que rayaba en la genialidad de la comedia involuntaria. Aseguró con total convicción que su constante cantaleta y sus reclamos diarios habían sido una especie de coaching intensivo y apoyo emocional estratégico. Según su particular visión de la realidad, sus gritos y desprecios fueron el motor psicológico que me impulsó a trabajar el doble para callarle la boca. Básicamente, pretendía cobrarme una comisión de éxito por haber sido la persona más insufrible del planeta durante 36 meses consecutivos. Ella se creía legítimamente dueña de la mitad de mi esfuerzo basándose en su terapia de choque residencial. Al ver que me reí ruidosamente en su propia cara ante semejante estupidez de proporciones bíblicas, su fachada de frialdad se desmoronó por completo. Se puso a llorar a gritos limpios, pataleando en la sala y asegurando que yo era un ingrato desalmado que no valoraba su sacrificio de pareja. Me acusó de ser un monstruo sin empatía colectiva y un egoísta que la dejaba en la calle desprotegida después de haber construido un imperio juntos. Sus gritos atravesaban las paredes del edificio mientras yo permanecía inmóvil, observando el espectáculo con los brazos cruzados sobre el pecho. Aquella escena patética y manipuladora fue mi punto de quiebre absoluto con respecto a su presencia en mi vida. Decidí dejar de justificar su egocentrismo crónico y abolir cualquier rastro de paciencia que me quedara en el inventario personal. La miré con la frialdad de un témpano ártico,
cortando de raíz su drama teatral con un solo gesto de mi mano derecha. Le pedí con voz pausada y monocromática que empacara todas sus pertenencias de inmediato antes de que perdiera la poca educación que me quedaba. No permití que interrumpiera mi instrucción con nuevos lamentos ni promesas de demandas comunitarias en las redes sociales. Le extendí la palma de mi mano para exigirle la devolución inmediata de las llaves del departamento de forma irrevocable. Sonia se dio cuenta de que su actuación no estaba surtiendo el menor efecto mitigador en mi determinación de sacarla de mi entorno. Guardó silencio de golpe, me lanzó una mirada cargada de un odio puro y caminó hacia la habitación arrastrando los pies con furia. Escuché el azote de las puertas de los closets mientras arrojaba sus prendas dentro de unas maletas viejas de lona. Yo me quedé estático en la entrada del inmueble, vigilando cada uno de sus movimientos sin emitir un solo sonido que pudiera reavivar la disputa. No iba a ceder un solo milímetro de mi espacio ni a regalarle el fruto de mis 3 años de doble jornada laboral. Cuando por fin terminó de empacar su desorden, pasó a mi lado lanzándome las llaves al suelo en un último gesto de desprecio infantil. Recogí el llavero de metal sin alterar mi ritmo cardíaco y abrí la puerta principal para facilitarle su salida definitiva del edificio. Ella arrastró sus maletas por el pasillo exterior mientras murmuraba maldiciones sobre mi árbol genealógico y mi futuro financiero de soltero. Cerré la puerta con suavidad, pasé el cerrojo doble y respiré un aire de paz que no había sentido en toda la maldita década. Me prometí a mí mismo que mantendría este muro de piedra infranqueable ante cualquier intento posterior de desestabilización por su parte. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, vaya nivel de desfachatez el de esta mujer. Ahora resulta que ser una molestia andante por 3 años equivale al enganche de un auto deportivo de lujo. Si esa lógica financiera funcionara en el mundo real, medio país ya sería millonario a base de puros gritos familiares. Respuesta de OP, exactamente por eso decidí no desgastarme discutiendo con alguien que vive en una dimensión paralela. Mientras ella se dedicaba a perfeccionar su técnica de reclamo diario, yo registraba ingresos reales en 2 empleos verdaderos. Las facturas de la concesionaria no se pagan con soporte emocional negativo. Usuario anónimo 2 dice, la audacia de Sonia es verdaderamente el pico del derecho divino no ganado en esta sociedad moderna. Qué bueno que la echaste de patitas a la calle antes de que intentara pedirte la mitad de tu cuenta de ahorros por haberte visto respirar. Se merece caminar a pie por el resto de sus días terrenales. Respuesta de OP, leer los comentarios me confirma que el sentido común todavía sobrevive en algunos rincones selectos de Internet. La decisión de mantener el departamento bajo llave y retirar su acceso fue la única salida lógica para preservar mi cordura. No hay espacio para parásitos morales en mi cochera. Actualización 1. Han pasado 3 días desde la última actualización y el silencio en el departamento era lo único rescatable de toda esta ruptura tan caótica. Todo marchaba con una tranquilidad absoluta hasta que regresé de mi jornada laboral habitual y noté algo sumamente extraño en la entrada de mi hogar. Mi abrigo viejo de invierno estaba tirado de forma descuidada en el suelo del pasillo principal, justo al lado de la cómoda de madera. Una oleada de sospecha recorrió mi espalda porque yo jamás dejo mis pertenencias tiradas de esa manera tan desordenada al salir por las mañanas. Me agaché a recogerlo y fue en ese preciso instante cuando se encendieron todas las alarmas de mi cabeza de forma simultánea. Sonia había aprovechado astutamente que todavía contaba con un lapso de acceso legal al contrato del departamento para ingresar a escondidas mientras yo trabajaba. Revisé rápidamente los cajones de la entrada donde suelo guardar la correspondencia y los objetos de uso secundario de la casa. Mi peor temor se confirmó al darme cuenta de que se había robado la llave de repuesto de mi Ford Mustang que guardaba allí. Un frío terrible me recorrió el cuerpo y salí disparado hacia las escaleras de emergencia sin esperar el ascensor del edificio. Bajé los escalones de 3 en 3 con el corazón latiéndome en la garganta debido a la terrible premonición que me invadía. Me topé de frente con el espacio vacío en el estacionamiento subterráneo y la ausencia de mi preciado vehículo me dejó completamente helado. El lugar donde solía descansar el capó brillante de mi carro ahora solo contenía una mancha gris de concreto solitario. Me quedé estático contemplando la nada, intentando procesar el nivel de criminalidad al que mi exnovia estaba dispuesta a llegar por puro despecho económico. Sabía perfectamente que ella no tenía los papeles del vehículo ni la autorización legal para encender el motor de esa unidad coreana. La frustración amenazaba con romper mi compostura, pero me obligué a respirar hondo para mantener mi postura de roca inalterable ante la crisis. A la hora exacta del suceso, mi teléfono celular empezó a vibrar insistentemente mostrando el nombre de mi compañero de trabajo, Nicolás. Atendí la llamada de inmediato y escuché su voz sumamente confundida y nerviosa al otro lado de la línea digital. Me explicó que Sonia lo había contactado a través de una red social alternativa para enviarme un mensaje extorsivo indirecto muy específico. Ella exigía que nos sentáramos a negociar la entrega de su supuesta mitad del dinero a cambio de devolverme el auto intacto a su posición original. Nicolás me leyó el texto con evidente incomodidad, disculpándose por verse involucrado en semejante nido de problemas ajenos.
En lugar de entrar en su retorcido juego de manipulación emocional o ponerme a suplicar clemencia por mensajes privados, decidí actuar con absoluta frialdad legal. No le respondí una sola palabra a Sonia ni utilicé a mi compañero como intermediario de una discusión barata de vecindario. Marqué directamente el número de emergencias y me comuniqué con la Policía Nacional para reportar el robo calificado de mi propiedad privada. Les proporcioné la dirección exacta de mi complejo de departamentos y esperé pacientemente en la acera exterior a que arribara la patrulla asignada. La indignación moral de mi ex estaba a punto de chocar de frente con el código penal vigente del país. El oficial encargado del reporte llegó a los 15 minutos y sacó una libreta azul para tomar todos los datos correspondientes del vehículo desaparecido. Le mostré la matrícula digitalizada, el contrato de compraventa original y la factura de la concesionaria que demostraba que el carro está exclusivamente a mi nombre. El uniformado revisó los papeles con minuciosidad y me advirtió que la situación de Sonia se había transformado en un delito penal grave de forma automática. Al haber usado una llave obtenida ilícitamente y exigir una recompensa económica, ella ya no enfrentaba una disputa de pareja sino una orden de captura inminente. El policía subió los datos al Sistema Nacional de Rastreo Vehicular mientras yo firmaba la denuncia formal en el capó de la patrulla. Me trasladé de inmediato a la comisaría del sector para ratificar cada una de mis declaraciones escritas ante el fiscal de turno de la localidad. Me quedé esperando en las frías bancas de metal de la sala de recepción, rogando internamente que esa mujer no fuera a estrellar mi coche contra algún poste de la avenida. Sabía que su falta de pericia al volante combinada con su estado de histeria actual eran una combinación sumamente peligrosa para la integridad de mi carrocería. Pasaron las horas entre cafés mediocres de máquina y llamadas de familiares preocupados por mi repentina desaparición de las redes. Mantuve mi postura de muro de piedra ante los mensajes desesperados de algunos amigos comunes que intentaban abogar por una tregua pacífica. La noche cayó sobre la ciudad y la incertidumbre sobre el paradero de mi Mustang se volvió densa dentro de las oficinas policiales llenas de humo de cigarrillo. Los agentes del orden público me aseguraron que las cámaras de vigilancia de los peajes urbanos ya estaban alertadas sobre las placas de mi vehículo deportivo. Yo permanecía sentado con la mirada fija en la pared gris, negándome rotundamente a contestar las llamadas perdidas que empezaban a caer desde números desconocidos en mi pantalla. Tenía la absoluta certeza de que eran intentos de Sonia para medir mi nivel de desesperación y forzar un acuerdo económico extrajudicial que la salvara del desastre. La maquinaria de la justicia ya estaba en movimiento y yo no pensaba mover un solo dedo para detener su avance destructivo. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, hay que tener un nivel de estupidez verdaderamente legendario para usar a un tercero de la oficina como mensajero de una extorsión criminal. Sonia le acaba de dejar a la policía toda la evidencia del delito en bandeja de plata y con capturas de pantalla incluidas. Respuesta de OP. Le agradezco profundamente a mi ex por facilitarle tanto el trabajo de investigación a las autoridades competentes del distrito. Nicolás guardó de inmediato absolutamente todas las capturas de esos mensajes de texto desquiciados. Ella solita se cavó la fosa legal en menos de 2 horas de genialidad delictiva. Usuario anónimo 2 dice, estoy completamente estupefacto con la desfachatez de esta mujer al robar un carro y mandar una lista de rescate formal como si fuera una película de gángsteres. Nadie en su sano juicio puede creer que un robo vehicular termina en una negociación amigable en una cafetería y no en una celda fría. Respuesta de OP. La realidad de las personas desquiciadas siempre supera con creces cualquier libreto de ficción que se pueda escribir para el Internet. Mi postura sigue siendo la misma y no pienso retirar la denuncia penal bajo ninguna circunstancia mitigatoria. Que vaya preparando sus argumentos éticos frente al juez de control. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y el teléfono de mi oficina finalmente sonó con noticias definitivas provenientes de la Delegación Policial Central. Un inspector de la Unidad de Recuperación Vehicular me informó que habían localizado mi Ford Mustang en el estacionamiento subterráneo de un centro comercial cercano al aeropuerto internacional. Al parecer, Sonia había estado escondiendo el auto en ese lugar estratégico mientras planeaba de manera apresurada su salida del territorio nacional. Los agentes encubiertos de la terminal aérea la interceptaron justo cuando intentaba abordar un vuelo comercial con destino a una provincia lejana del norte. Al verse acorralada por los uniformados armados, la indignada Moral montó un escándalo de proporciones monumentales gritando que la estaban agrediendo de forma injusta. Me trasladé de inmediato al sitio del hallazgo en compañía de mi abogado de confianza para tomar posesión del vehículo y verificar su estado general. Al llegar a la zona de detención temporal, encontré a Sonia custodiada por 2 oficiales de la Policía Judicial mientras mi carro permanecía estacionado al fondo. Para evitar ser ingresada de forma inmediata a la cárcel pública bajo los cargos de robo calificado de propiedad privada, su abogado le sugirió una salida desesperada. Tuvimos que sentarnos en una oficina administrativa del estacionamiento para obligarla a firmar un acuerdo legal de renuncia total de derechos patrimoniales redactado por mi defensor. En ese documento,
Ella declaraba explícitamente que no poseía ninguna acción, derecho o reclamo sobre mis bienes actuales ni futuros de ninguna índole laboral. Sonia estampó su firma en el papel arrugado derramando lágrimas dramáticas y adoptando la clásica pose de gran mártir incomprendida de la sociedad actual. Aseguraba ante los presentes que el sistema legal estaba corrompido por el patriarcado económico y que yo la estaba despojando del fruto de sus valiosas asesorías de pareja. Sin embargo, justo antes de entregarme definitivamente el llavero original de repuesto, el despecho absoluto y la rabia contenida dominaron su cuerpo por completo. Con un llavero de metal afilado que traía oculto en su mano derecha, caminó rápidamente hacia el costado del conductor de mi Ford Mustang. Antes de que los agentes pudieran reaccionar para frenar su avance, rayó deliberadamente la pintura de la puerta de punta a punta con un chirrido espantoso. No contenta con ese acto salvaje de vandalismo explícito, lanzó una patada certera contra la válvula de aire de la rueda delantera hasta lograr perforarla por completo. El sonido del neumático desinflándose inundó el silencioso sótano comercial mientras ella retrocedía con una sonrisa torcida de satisfacción malévola en su rostro. Me dolió profundamente ver la profunda cicatriz gris sobre la pintura negra que tanto esfuerzo y jornadas dobles me había costado conseguir en las agencias. A pesar del coraje que amenazaba con hacerme perder los estribos en ese instante, preferí no tocarla, no gritarle ni ponerme a su nivel de locura callejera. Me limité a sacar mi teléfono celular con total parsimonia y comencé a grabar toda la secuencia de destrucción en alta definición digital. Sonia me gritaba en la cara que si ella no obtenía su merecida inversión de 3 años, yo tampoco disfrutaría del vehículo de forma intacta y perfecta. Los oficiales de la policía judicial la sometieron de inmediato contra la pared del sótano al presenciar el delito flagrante de daño a la propiedad privada en sus propias narices. Mi abogado tomó nota detallada del nuevo incidente delictivo mientras yo guardaba el archivo de vídeo en la nube de almacenamiento de forma permanente. La mujer fue trasladada a los calabozos de la terminal para procesar su fianza temporal por el delito menor de vandalismo comercial directo. Me quedé solo en el estacionamiento subterráneo esperando el arribo de una grúa de plataforma para retirar mi Mustang herido de la escena. Pagué el costo exorbitante del servicio de remolque privado con un coraje enorme atorado en medio del pecho pero manteniendo la mente sumamente despejada. El traslado hacia el taller especializado de enderezada y pintura me tomó casi 2 horas debido al intenso tráfico de la tarde urbana. Sabía que la reparación de la lámina y la pintura original de la marca no sería un proceso ni barato ni rápido de ejecutar por los mecánicos. A pesar de los inconvenientes mecánicos y logísticos, una parte de mí se sentía sumamente tranquila al tener el documento de renuncia de bienes firmado por su propio puño. El plan de mi exnovia de quedarse con mi patrimonio se había transformado en un expediente judicial que la perseguiría por mucho tiempo. Llegué a mi departamento pasada la medianoche con las manos sucias de grasa y el cansancio acumulado de una semana entera de llamadas telefónicas delictivas. Me senté en el sillón de la sala a revisar las grabaciones de mi celular para asegurarme de que el rostro de Sonia fuera perfectamente visible en el momento exacto del ataque al auto. El archivo de vídeo era nítido, mostrando cada detalle de su agresión material y sus declaraciones de extorsión económica frente a los testigos policiales. Mi abogado me envió un mensaje de texto confirmando que presentaríamos una demanda civil complementaria por daños y perjuicios a primera hora de la mañana siguiente. El muro de piedra seguía firme y cada uno de sus berrinches destructivos se convertiría en una factura legal difícil de evadir. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, es verdaderamente increíble cómo funciona la mente de esta mujer en situaciones de alta presión legal. Decidió que la mejor forma de arreglar un cargo por robo de auto era añadirle un delito de vandalismo intencional frente a 4 policías armados. Respuesta de OP. Cada centímetro de ese rayón en la pintura se convirtió automáticamente en una factura detallada que ella tendrá que saldar por la vía judicial correspondiente. Mi celular capturó su rostro en alta definición y con el audio ambiente perfectamente claro. Sus caprichos infantiles ahora tienen un precio en dólares respaldado por la ley del Estado. Usuario anónimo 2 dice, te sugiero urgentemente que cambies la combinación completa de las cerraduras de tu departamento y escondas un rastreador satelital dentro del chasis del Mustang. Con ese nivel de obsesión psicótica de Sonia, no me extrañaría que intente prenderle fuego a la cochera la próxima semana. Respuesta de OP. Es un excelente consejo de seguridad que afortunadamente mandé a ejecutar esa misma tarde con el especialista en alarmas residenciales. Cuando tratas con personas totalmente irracionales, nunca se debe escatimar en gastos de protección personal ni tecnológica. Mi seguridad no está sujeta a sus berrinches de mártir. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización y las cosas pasaron del asfalto del aeropuerto a los pasillos fríos del juzgado civil del distrito judicial. Me llegó la notificación oficial para asistir a la primera audiencia de la demanda que le interpuse por daños severos a la propiedad privada y costos de reparación mecánica. Sonia acudió a la sala del tribunal acompañada por su madre, Tatiana, una señora mayor que siempre la había defendido de forma ciega en el pasado.
Me di cuenta de inmediato de que Sonia le había vendido una retorcida historia de ficción donde yo figuraba como un monstruo legalista desalmado. La señora Tatiana me lanzaba miradas cargadas de reproche social desde la banca trasera de la sala de audiencias del juzgado de control. El plan de victimización moral de mi exnovia comenzó a desmoronarse por completo cuando el juez solicitó la presentación de las pruebas materiales del caso. Mi abogado se levantó de su asiento y proyectó en las pantallas del tribunal los vídeos de seguridad del estacionamiento comercial del aeropuerto internacional. Acto seguido, reprodujo la grabación de mi teléfono celular donde se escuchaba claramente a Sonia admitiendo el sabotaje material por falta de pago de su supuesta comisión. La sala se quedó en un silencio sepulcral mientras la evidencia física del vandalismo malicioso se reproducía una y otra vez en alta definición digital. El rostro de la señora Tatiana empezó a cambiar de color a medida que descubría las mentiras sistemáticas de su querida hija. El juez penal de la causa no tuvo ninguna clase de piedad ni consideraciones éticas ante la contundencia de las pruebas audiovisuales presentadas por mi defensa técnica. El magistrado tomó la palabra para emitir un fallo completamente a mi favor de manera inmediata y sin derecho a réplicas posteriores por la contraparte. La sentencia judicial ordenó a Sonia pagar una suma verdaderamente exorbitante que cubría las reparaciones originales de la pintura importada de la marca Ford. También se incluyeron los costos del neumático destruido, los honorarios de mi abogado de confianza y los gastos de almacenamiento del vehículo en el taller especializado. La indignada moral se quedó pálida en su asiento, mirando al piso sin poder articular una sola justificación coherente ante la autoridad penal. Como Sonia declaró de inmediato que no tenía intenciones de pagar voluntariamente ni un solo dólar de la condena civil impuesta por el juez de control, la situación escaló. El juzgado de ejecución procedió de oficio a emitir una orden de embargo directo y temporal sobre su cuenta de nómina laboral en su empresa actual. Esto significaba que una parte considerable de su sueldo mensual sería retenida de forma automática por el Departamento de Recursos Humanos para transferirla a mi cuenta bancaria. Sonia comenzó a llorar de forma descontrolada en medio de la sala, suplicándole al juez que no destruyera su estabilidad económica de esa forma tan drástica. Sus lamentos teatrales ya no causaban el menor impacto en un tribunal lleno de leyes de cumplimiento obligatorio. La señora Tatiana se levantó de su asiento visiblemente avergonzada y con una expresión de profunda decepción familiar grabada en su rostro cansado por los años. Se dio cuenta de que su hija la había utilizado como un escudo moral para encubrir un acto de delincuencia común y vandalismo por despecho material. La anciana se retiró del recinto judicial de forma apresurada sin despedirse de Sonia ni dirigirle la palabra a los abogados defensores de la causa común. Dejó a su hija hablando sola con el secretario del juzgado mientras firmaba las actas de notificación del embargo salarial de nómina. Yo me retiré del lugar con la absoluta tranquilidad de saber que la justicia civil e institucional estaba completamente de mi lado en este conflicto residencial. Caminé hacia el estacionamiento del tribunal sintiendo que un peso enorme se desvanecía de mis hombros tras un mes entero de tensiones administrativas y legales complejas. Mi Ford Mustang ya se encontraba estacionado afuera, luciendo una pintura impecable gracias al trabajo profesional de los pintores automotrices que pagué con mis ahorros de emergencia. Sabía que el dinero de la reparación regresaría a mis bolsillos de forma mensual gracias a las retenciones legales automáticas impuestas a su salario de oficina. El muro de piedra había resistido los embates de la manipulación moral y de las mentiras familiares con una entereza que ahora daba frutos financieros reales. No había necesidad de celebrar con gritos porque el resultado de las acciones de Sonia hablaba por sí solo en los papeles del juzgado. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ver a la madre, Tatiana, darse cuenta en vivo y en directo de que su hija es una delincuente común y mentirosa debe haber sido un espectáculo digno de una película de drama familiar. El momento en que la dejó sola en el tribunal es el equivalente al meme de la decepción absoluta. Respuesta de OP. Debo admitir que me dio cierta pena ajena ver a la señora pasar por esa humillación pública en una sala llena de desconocidos de la ciudad. Sin embargo, Sonia se buscó esa situación solita al arrastrar a su propia madre a un juicio civil basado en puras mentiras de pareja. La verdad siempre sale a flote en las pantallas del juzgado. Usuario anónimo 2 dice, Sonia pasó de exigir la mitad de un carro deportivo gratis a tener que pagar el equivalente a 2 autos compactos a base de puras retenciones salariales forzosas de nómina. El giro financiero de esta historia es simplemente una obra de arte de la justicia moderna. Respuesta de OP, es una muestra perfecta de lo que yo llamo justicia poética financiera aplicada de forma directa al bolsillo del infractor de la ley. El karma que golpea directamente los ingresos laborales es el que suele enseñar las mejores lecciones de madurez en la vida real. Ahora trabajará para financiar la pintura de mi Mustang. Actualización 4. Ha pasado 2 meses desde la última actualización y el rugido de mi motor perfectamente reparado es lo único que interrumpe mi tranquilidad actual en las avenidas comerciales de la ciudad. Todo marchaba sobre ruedas en mi nueva rutina de soltero productivo hasta que un amigo común de la universidad me llamó el fin de semana pasado para ponerme al tanto de las novedades de mi ex.
Me contó de forma apresurada que Sonia se encontraba internada de emergencia en el Hospital General de la Zona Centro debido a un colapso físico general. Al parecer, el estrés constante de la deuda judicial acumulada, el embargo mensual de su sueldo de oficina y la humillación pública en su entorno laboral terminaron por pasarle una factura de salud bastante severa. La presión de ver su salario reducido a la mitad por orden de un juez civil de la República le provocó una crisis de ansiedad bastante profunda que la dejó inhabilitada temporalmente. Me enteré por la misma fuente que Sonia le había suplicado de rodillas a su madre, Tatiana, que pagara la deuda total por ella para detener las retenciones de nómina de forma definitiva. Sin embargo, la señora se negó en redondo a mover un solo centavo de sus ahorros personales, afirmando con severidad que no gastaría su patrimonio en una causa perdida provocada por la codicia de su propia descendencia. Tatiana se mantuvo firme en su decisión de dejar que su hija asumiera las consecuencias reales de sus actos delictivos en el aeropuerto comercial. Como yo también ignoré olímpicamente los correos electrónicos desesperados y las llamadas de auxilio que me enviaron sus amigas cercanas durante las últimas semanas de crisis, el muro de su ego colapsó por completo en la realidad. Sonia se dio cuenta de que sus tácticas tradicionales de manipulación sentimental y lágrimas corporativas ya no surtían el menor efecto mitigador en mi sistema de defensa personal. Terminó sola en una fría camilla de hospital general, llorando amargamente al comprender que su ridículo intento de extorsión vehicular la había dejado completamente arruinada financieramente por un carro que jamás estuvo a su nombre. El castillo de naipes de su superioridad moral e indignada se desvaneció frente a las facturas médicas y los descuentos directos de sus ingresos salariales. Actualmente, yo manejo mi Ford Mustang enfocado por completo en el desarrollo de mis proyectos personales de programación y disfrutando de mi tiempo libre sin las críticas diarias de un inquilino conflictivo en mi propiedad. El vehículo luce un color negro brillante que refleja el sol de la tarde mientras recorro las calles con una paz mental que no tiene precio en el mercado financiero. Sonia, por su parte, sigue pagándome las reparaciones mecánicas y estéticas mes con mes a través del sistema automatizado de retenciones judiciales del Estado. Está atrapada viviendo nuevamente en la habitación de su infancia en casa de su madre Tatiana, lidiando a diario con el amargo peso de su propia codicia desmedida y su fracasada estrategia de coaching emocional residencial.